Bueno, en este video vamos a ver cómo resolver potencias con números enteros, ¿sí? Los clasifiqué en dos tipos, como pueden ver. Primero tenemos cuando la potencia para resolver es de base positiva, ¿sí? O sea que puede ser cualquier número natural. Y como segundo caso, cuando la base es negativa, que es lo que más nos va a importar. Entonces, primero, repasemos rápidamente cómo se resolvía una potencia. En este ejemplo yo puse 3 elevado a la cuarta. ¿Sí? Este número se lee 3 a la cuarta, donde la base sería 3, ¿sí? Este sería el número de base, o sea que la base es positiva. Y después tenemos este número 4, que es lo que sería en lo que se llama exponente, ¿sí? Recuerden esta palabra, exponente, porque acá, por ejemplo, los clasifiqué en exponente par y exponente impar. Bueno, ¿cómo se resuelve una potencia? Para resolver la potencia, tienen que tener en cuenta cuál es el número del exponente, que en este caso es 4, porque el exponente nos va a decir cuántas veces debemos multiplicar la base. Y la base es 3. Entonces, para resolver 3 a la cuarta, yo debo multiplicar el número 3 4 veces, ¿sí? Porque 4 veces me lo indica el número de exponente. Entonces empezamos. Ojo, no hagan 3 por 4, 12, porque eso no se resuelve de esa manera. Se resuelve haciendo, primero, 3 por 3, que me da 9, y después ese 9 lo multiplico de vuelta por ese 3, y de ahí obtenemos el resultado 27, 9 por 3 es 27, y ahora ese 27 lo tengo que volver a multiplicar por 3, ¿sí? Porque es el último 3 que me quedaba. Ahora, cuando hago 27 por 3, eso me da de resultado 81. Entonces, el resultado, en este caso, de 3 elevado a la cuarta, es 81. Ese es el proceso para resolver una potencia. Ahora, lo más importante es cómo resolver una potencia con la base negativa. En este caso, el número de base en los dos ejemplos es menos 2. Vamos a resolver el primero. Este es el primer ejemplo de base negativa que le puse con exponente par. ¿Por qué? Porque el exponente es el número 4 y el número 4 es un número par. Y en el segundo caso que lo clasifiqué, tenemos la base negativa, pero en este caso el exponente es un número impar, ¿sí? 5. Vamos a seguir, entonces. Para resolver yo tengo que multiplicar 4 veces el menos 2. Esto es el desarrollo que no es necesario hacerlo, ¿sí? Yo lo voy a copiar para que ustedes vean lo que tenemos que hacer. Multiplico 4 veces el número menos 2, recuerden que es negativo. Entonces, vamos a ver con qué signo nos quedamos. Apliquemos la regla de signos de la multiplicación. Menos por menos, hasta acá, de estos dos, yo me voy a quedar con un signo positivo. Pero, cuando lo multiplique por ese menos, ¿sí? Por este menos, esto me va a dar un resultado negativo, ¿sí? O sea, de esto, perdón, de este y este obtuve un signo negativo, ¿sí? Ahí. Y ahora, hasta acá ya voy por el tercer número. Y este menos, por aquel menos, ¿sí? Por el último menos, menos por menos es más. Entonces acá me va a quedar un resultado positivo de esta potencia. Y luego, para resolverla, lo que hay que hacer es multiplicar 4 veces el número 2. 2 por 2 es 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Entonces el resultado de menos 2 a la cuarta es 16 positivo. ¿Sí? Ese sería el resultado. Ahora vamos con el siguiente. La potencia es, vamos a hacerlo un poquito más cortito. Vamos a poner otro exponente impar que sea 3, ¿sí? Con exponente impar 3. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que multiplicar el número menos 2 3 veces. Vamos a ver qué pasa aplicando la regla de signos. Si yo multiplico el número menos 2 3 veces, vamos a aplicar la regla. Menos por menos me va a dar positivo. Pero cuando yo lo vuelva a multiplicar ahora por otro negativo, más por menos es menos, ¿sí?
Ahora vamos a resolver. Ya sé que el resultado de menos 2 al cubo va a ser negativo. Ahora vamos a resolver la multiplicación. 2 por 2 es 4, por 2, 8. Entonces el resultado de menos 2 elevado al cubo es menos 8. Como verán, en ambos casos teníamos la misma base negativa, menos 2. Pero en un caso me dio positivo y en el otro caso me dio negativo. Entonces, tienen que tener en cuenta que cuando yo tenga el exponente par y la base negativa, ¿sí? Eso va a hacer que mi resultado se vuelva positivo. Resultado positivo. ¿Sí? Entonces no necesitan hacer todo este desarrollo con la regla de signos. Solamente alcanza con saber que si este número es un número par, el resultado se va a volver positivo. En cambio, si la base es negativa y el exponente es un número impar, en este caso, el resultado va a quedar negativo. ¿Sí? Esto es lo importante. Siempre que yo tenga un número impar, ya sea 3, 5, 7, 1, etc., mi resultado se hace negativo. En cambio, cuando la base sea negativa y el exponente sea un número par, sea 2, 4, 6, 8, etc., el resultado se va a volver positivo. Entonces, yo en uno de los cálculos que vi, por ejemplo, aparece, vamos a borrar esto, aparece el menos 1, ¿sí? Si nosotros tenemos menos 1 elevado al cuadrado, este número es par, entonces el resultado va a ser positivo 1, ¿sí? Recuerden que 1 por 1 es 1. Si yo tuviera menos 1 elevado a la quinta, ¿sí? El resultado, porque este número es impar, va a ser negativo y también va a ser 1, porque el número 1, aunque lo multiplique 5 veces, siempre va a ser negativo. Ahora vamos a ver un poco de radicación. Bueno, ahora vamos a ver cómo resolver raíces, ¿sí? con números enteros. Entonces, vamos primero a recordar cómo resolver una raíz. La radicación es la operación inversa de la potenciación, que fue lo que vimos antes. Lo que se busca, los componentes de una raíz, recuerden que es lo de adentro del símbolo, se llama radicando, y el número chiquitito que aparece acá se llama índice. Para resolver una raíz, recordamos que lo que se busca es al revés de la potencia, ¿sí? Por eso es la operación inversa. Lo que yo estoy buscando es qué número se multiplicó 4 veces la cantidad que indica el índice y me dio 81. Como vimos en el ejemplo anterior de la potenciación, el resultado de esto es 3, ¿sí? ¿Por qué es 3? La raíz cuarta de 81 es igual a 3. Porque, ¿sí? El número que se multiplicó 4 veces, o sea, que hizo que el 3, o sea, que se multiplicó 4 veces, y de 81 es 3, porque 3 a la cuarta, o sea, 3 multiplicado 4 veces, es lo que me da 81, que es el número del radicando. Si yo tuviera otra raíz, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo 2, acá. La raíz cuadrada de 25, cuando no tiene número acá, significa que hay un 2. Se lo voy a poner, pero cuando no hay nada ya se sobreentiende que es un 2. Estamos buscando ahora acá qué número se multiplicó 2 veces para que dé 25. Y el número que se multiplica 2 veces y da 25, en este caso es 5, ¿sí? Porque 5 por 5 es 25. Ahora vamos a ver lo que más nos importa, que sería cómo resolver una raíz con radicando negativo. Puse cuando el índice, ¿sí? Recuerden que índice llamamos al número chiquitito. Cuando el índice es impar, y tenemos el otro caso cuando el índice es un número par, ¿sí? En los dos casos, obviamente, tenemos el radicando negativo, ¿sí? Que ya es distinto a estos dos ejemplos. Ahora tenemos radicando negativo. Vamos con el primer caso. Cuando el índice es un número impar, ¿sí? Este número es 3, tengo que buscar qué número se multiplica 3 veces y me da menos 8. El número que se multiplica 3 veces y da menos 8, en este caso, es menos 2, ¿sí? Menos 2. ¿Por qué? Porque yo sé que menos 2
al cubo, que lo vimos creo que en el ejemplo de la potenciación, menos 2 multiplicado 3 veces, me va a dar negativo 8. ¿Por qué sé que me da negativo? Porque dijimos que cuando el exponente en una potencia es impar, el resultado se quedaba negativo. Ahora, vamos al siguiente caso. Entonces, cada vez que yo me encuentre con una raíz de radicando negativo y el índice sea un número impar, mi solución va a ser negativa. Vamos con el siguiente ejemplo. En este caso, el índice es un número par, como acá. Es casi el mismo ejemplo, con la diferencia que yo acá en vez de poner el 81 positivo, lo puse negativo, ¿sí? Para cumplir con lo que puse en el título. Entonces, radicando negativo, índice que es un número par. Tenemos que buscar qué número se multiplica 4 veces. Yo sé que el número que se multiplica 4 veces y me da 81 es el número 3. Pero tenemos dos opciones. La solución será, en este caso, menos 3 puede ser, o más 3, ¿sí? No es necesario poner el signo. Pero bueno, yo se lo puse, pero no es necesario. Entonces probemos. Menos 3 a la cuarta. ¿Me da 81? Es la pregunta. Y en realidad menos 3 a la cuarta no me da 81 negativo. Sí me da 81 pero positivo. ¿Por qué? Porque aunque la base sea negativa, si yo lo multiplico 4 veces, o sea, que el exponente que tengo es un número par, el resultado me queda positivo 81. Bueno, entonces probemos si es el 3 positivo. Y no, porque todo número positivo, no importa si el exponente sea par o impar, el resultado también me da positivo. Entonces en ambos casos yo obtuve el número 81 positivo. ¿Qué quiere decir? Que las raíces que tengan índice de índice, un número par, sea 2, 4, 6, 8, etc., no van a tener solución en el conjunto de números reales, ¿sí? Entonces no existe este símbolo, solución en el conjunto de números reales. Entonces, bueno, espero que quede claro. Este tipo de raíces no las vamos a trabajar, sino que en los cálculos que vamos a seguir viendo después, vamos a trabajar directamente con las raíces de índice impar y radicando negativo, que sí tienen solución, pero esto más que nada para que les quede claro. Espero que les haya servido esta explicación.